Mi nombre es Estefanía Ocando y a mí me corresponde la arquitectura barroca en Guatemala. La palabra barroco quiere decir irregular que conecta con lo no armonioso. Era una palabra despectiva hacia este movimiento. Es un estilo artístico europeo desarrollado en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. El contexto histórico del barroco es el de una Europa dominada políticamente por las monarquías absolutistas, con una sociedad intervenida por el Estado. Existen tres variantes, las cuales son barroco católico, barroco absolutista y barroco burgués. Las características de la arquitectura barroca son dinamismo, empleo de formas clásicas transformadas, abovedamientos cupuliformes, que básicamente es la utilización de bóvedas y de cúpulas en forma ovalada, profusión de elementos decorativos, la utilización de bastante decoración en las estructuras. Su origen se da puesto que la cultura artística en Guatemala se vio muy influenciada por el renacentismo y barroco, puesto que fueron movimientos traídos desde Europa e incorporados desde la época colonial. Los frecuentes terremotos influyeron tanto en la arquitectura de los edificios como en el diseño y construcción de los retablos de los templos. Se puede observar el paso del Renacimiento a la progresiva exuberancia decorativa del barroco y por último a la contención neoclásica. Pero comparados con las otras regiones, son de menor altura, pegados a los muros y con una decoración de relieves menos pronunciadas. La transición entre el Renacimiento y el Barroco fue desde el año 1680 hasta el año 1715. Fueron las reparaciones, construcciones y ampliaciones, la transformación de algunos elementos arquitectónicos y la obra nueva que siguió a los terremotos lo que determinó los cambios de la arquitectura en la ciudad. Puede considerarse que el terremoto de 1715 fue el hecho que marcó el final de ese periodo de transición y que tímidamente dio paso al barroco. Hablar sobre la arquitectura barroca en Guatemala. Primero que todo tenemos que empezar con qué es. Es un periodo de historia de la arquitectura que había precedido del Renacimiento y va de manierismo generado en Roma durante los siglos XVII hasta el siglo XVIII, es decir, se extiende hasta el siglo XVIII. Sus características principales fueron la utilización de la composición basada en puntos, curvas, elipses y espirales de la misma. Arquitectura en Guatemala. Muchas de las iglesias en Guatemala son sagradas huellas en el tiempo y contienen elementos del Renacimiento, del Barroco y de la época gótica. Prosiguiendo con esto, estas fueron algunas de las obras arquitectónicas en Guatemala con el estilo barroco. El fuerte de San José de Buenavista. Este es un fuerte militar que fue iniciado en 1843 y finalizado el 9 de marzo de 1846. Otro de las grandes obras fue la iglesia de la Merced. Es una iglesia católica con la arquitectura de Guatemala, obviamente barroca, y este fue fundado en 1767. Otra de las obras fue la Catedral de San José, en la antigua Guatemala. Esta es una iglesia católica que fue fundada en 1680 y esta tiene una advocación al apóstol Santiago, original en la Catedral de Santiago de los Caballeros. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Jessima Romero y yo les voy a hablar sobre las características de la arquitectura barroco en Guatemala. En la arquitectura barroca domina la riqueza ornamental, la monumentalidad, el efectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. Su característica principal es basarse en detalles minuciosos como curva, hoja decorativa y hasta la simulación de enredaderas que crecen en los muros. Se basa en materiales sencillos pero buscando la majestuosidad, es decir, utiliza materias primas comunes concentrando todo el esfuerzo en obtener resultados sobresalientes y monumentales. Las fachadas barrocas poseen decoraciones numerosas a forma de cornisas y columnas. Suele manifestarse en plazas o a modo de plazas, es decir, se exhibe en grandes áreas y en grandes espacios. Poseen numerosos detalles en las columnas, sus capiteles y en las fachadas mismas, recurriendo con frecuencia a elementos curvilíneos.
Y por último también tenemos el uso de colores cálidos como el amarillo y el rojo en algunos elementos de la fachada. Por ejemplo, tenemos la iglesia de San Andrés de Sacul, construida a mitad del siglo XIX. Muchas gracias. Arquitectura barroca en Nicaragua. La arquitectura en Nicaragua a lo largo de la historia ha sufrido grandes batallas y eventos, por lo que ésta se ha dividido en tres grupos: la arquitectura religiosa, con rasgos neobarrocos y neoclásicos; las casas neocoloniales, amplias con patio interno, alrededor del cual crecen las divisiones y las habitaciones; y la arquitectura posterremoto del siglo XX. Se puede decir que la arquitectura barroca en Nicaragua se vio afectada en los siglos XVII y XVIII tras la Guerra Nacional, siendo esta destruida y quemada, quedando sola de característica barroca en los templos religiosos como iglesias pertenecientes al catolicismo. Entre una de esas iglesias tenemos lo que fue la iglesia Saltiva, la cual fue utilizada como una fortaleza militar y que a su vez se vio afectada durante esta guerra la fachada y el interior de ella, y que también en 1890 fue bastante golpeada por un terremoto, pero que fue reconstruida en los años de 1895 a 1898, dejando como principal diseño lo que es el arte barroco. También tenemos lo que es la iglesia Subtiaba, la cual fue también dañada durante esta guerra en los años de 1800, pero su reconstrucción tuvo lugar hasta el siglo XX. Entre estas se pueden apreciar lo que son los estilos románticos y barrocos, y en el interior también está situada como un tipo de iglesia barroca de la época. Buenas noches, mi nombre es Angelina Flores y les hablaré sobre una breve reseña del barroco en Nicaragua y sus características. El barroco tuvo un impacto fuerte en Nicaragua durante la época colonial, desde el siglo XVI hasta el XVIII. Las influencias artísticas de este movimiento se hizo presente en la arquitectura, el arte y la cultura del país. Las iglesias y catedrales en ciudades como Granada, León y Managua ostentaban ese estilo barroco con fachadas elaboradas y llenas de detalles lindos. En la pintura y la escultura religiosa, los artistas nicaragüenses mandaban con expresiones dramáticas y emotivas. Le ponían corazón para transmitir la fe y espiritualidad en obras con contrastes de luces y sombras. En resumen, el barroco en Nicaragua dejó una herencia artística que es muy buena, sobre todo en la arquitectura religiosa y las manifestaciones visuales de la fe. La influencia del barroco es prueba de la historia rica y la diversidad cultural que mantiene firme a lo largo del tiempo. Las características. En las características tenemos la arquitectura majestuosa, que el barroco en Nicaragua se manifestó en la arquitectura de iglesias, catedrales y edificios civiles. Las construcciones se destacaron por sus fachadas elaboradas y ornamentales, con detalles complicados y esculturas religiosas en relieve. También las cúpulas imponentes y la abundancia de elementos decorativos reflejaron el resplandor y la grandiosidad del estilo barroco. Expresividad en el arte religioso. La pintura y escultura religiosa en Nicaragua durante el barroco se caracterizó por su emotividad y dramatismo. Los artistas buscaban transmitir la fe y espiritualidad a través de obras contrastes de luz y sombra, generando efectos teatrales que capturaban la atención del espectador. Uso de materiales y técnicas ricos. El barroco nicaragüense se utilizaban materiales valiosos como el oro, plata, para adornar altares y retablos en las iglesias. Además, se empleaban técnicas sofisticadas en la cultura y arquitectura para lograr una sensación de movimiento y dinamismo en las obras de arte. Por último, tenemos la religiosidad y simbolismo. El barroco en Nicaragua tenía un fuerte enfoque en lo religioso y muchas de las obras de arte y construcciones arquitectónicas estaban destinadas a expresar la devoción y la fe cristiana. Tenemos los símbolos
religiosos y referencias bíblicas comunes en las representaciones artísticas de la época. Muchas gracias.